Vaya el micrófono número 2, un De, chin más, señor. de manera que reitero de nuevo que las opiniones mías aquí son totalmente profesionales, claro, lejos de la política. Entonces, lo importante son los resultados. Y los resultados estadísticos, las matemáticas que están ahí, que no mienten, dicen que el plan de seguridad democrática integral, preventivo, fue el que funcionó en el país. Que desde que se empezó a aplicar en el 2005, fue bajando la criminalidad hasta el 2012 y 13. ¿Y por qué 13? Porque hasta ahí fue que llegaron el general Polanco Gómez, que me siguió mi gestión, a mí, y Rosado Mateo. De ahí para allá, desecharon el plan y ahí empezó a subir de nuevo la criminalidad hasta el día de hoy. Actualmente el país, la principal queja que tiene la sociedad es precisamente de la delincuencia, los atracos, ese tipo de cosas. ¿Tú crees que se necesita un Guillermo Guzmán Fermín para alinear de nuevo y llevar esto por el camino correcto? Lo que se necesita realmente es retomar los planes de prevención. Del que me está hablando. El Sistema Nacional de Seguridad Preventiva. Sí, pero no era eso lo que no, yo sé lo que tú me estás diciendo. el Sistema Nacional de Seguridad Preventiva. Ajá. Y que se ha modificado también el Código Procesal Penal, que es un gran problema. El código. Ese código. Y los que están trabajando en la ley ahora mismo de la policía, fueron también los que trabajaron en el código. Un código que lo que ha hecho es aplicar una puerta giratoria para que los delincuentes entren por una puerta y salgan por otra. Y eso genera impunidad. La pregunta le hago, Guillermo, aprovechando que me toca el tema. ¿No será eso una estrategia general que utilizan los gobiernos para que definitivamente la delincuencia nunca se acabe? De modo que el pueblo y la sociedad sienta la necesidad de protección y por eso los elijan nuevamente. Bueno, hay una teoría que yo también la he esbozado en mis escritos en la prensa, y el presidente anterior dominaba mucho a la perfección eso, de manejar el odio y el temor como fuente de poder, que se llama entropía social, que son la utilización del odio y el temor como inductores psicosociales para tener control social. Sí. Es posible, pero a ningún presidente, ningún mandatario le gustaría que su gobierno estuviera arrodillado ante la delincuencia. O sea, eso es absurdo que tú quieras hacer eso. Salvo situaciones especiales, cuando hay una gran crisis económica o una política, que hay escándalo por ahí de etcétera, para desviar la atención pública, es posible. Ahora, ¿qué es lo que yo planteo? Retomar de nuevo, y ya el presidente tiró un decreto ahora mismo, de estableciendo el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, que es lo que yo estoy proponiendo desde hace tiempo, pero sin embargo, lo hace ejecutivo, o sea, tiene sus fallas, pero eso después lo podemos decir más adelante. Es devolver a la policía la capacidad preventiva. El país lo que requiere es prevención. ¿Y qué yo digo? ¿Qué yo planteo? Hay que aprovechar lo que se llama la inteligencia social. ¿Qué es eso? La inteligencia social. O sea, la sociedad es inteligente. Aquí, por ejemplo, un ejemplo, aquí entre nosotros, si yo quiero resolver un problema y yo lo quiero hacer solo, bueno, a mí se me hará tal vez un poco más difícil o más lento hacerlo. Si yo comparto lo que yo tengo con ustedes y cada quien puede dar una idea interesante. ¿Tú entiendes? Sí, lógico. O sea, una idea. Ah, pues mira, tú tienes razón, es verdad. Y sí, ahí... Sí. Yo puedo hacer esto y todo esto y esto. Ok. No, o que dé una idea. Pero mira, tienes razón. El que menos tú crees puede tener una solución. Genial, sí. Entonces, así, y la historia lo ha demostrado. Entonces, eso se llama inteligencia colectiva. Ya entendí. Entonces, las comunidades tienen una inteligencia colectiva que ellos son los que saben dónde le duele el problema delincuencial, dónde está el problema.
ellos lo sienten porque lo padecen todos los días. Entonces, esa inteligencia social, esa racionalidad comunitaria, es importante como insumo para que la policía diseñe planes de prevención focalizados, para hacer lo que se llama prevención sociopolicial, que sean las comunidades que te digan a ti dónde está el problema, porque el delito de aquí es muy distinto al delito de Naco, y el delito de Naco es distinto al delito de un barrio de Santiago y de Herrera, porque el de Santo Domingo es distinto al de Bávaro. Sí. Y el de Bávaro es distinto al de Dajabón. Eso no se parece a lo de seguridad perimetral que menciona José La Luz constantemente. Es algo parecido, pero esto es mucho más específico, porque esto se estudia acompañado con lo que se llama la criminología, y que yo estoy proponiendo que se cree el Centro o el Instituto Nacional de Criminología, que utiliza las ciencias interdisciplinarias para el estudio de las causas que generan la delincuencia, como son antropólogos forenses, como son los psiquiatras, sociólogos, psicólogos, médicos, físicos, químicos, abogados en el tema de la penología, porque hay que estudiar científicamente al delincuente, pero también a la víctima, pero también el delito en sí, la mente criminal. Entonces, todo eso se estudia. Y ya para terminar, y ya cuando ya tengamos los planes diseñados de esa prevención focalizada, o sea, en cada punto de manera particular, todo eso coordinado, visto en su conjunto, dentro de la sombrilla del Plan Nacional de Seguridad Preventiva. Eso es prevención. Me gusta eso. Una pregunta que quedó en el aire ahorita. ¿Por qué? ¿Cómo se hizo? ¿Por qué Leonel quiso que tú te quedaras 3 años en vez de 2? Bueno, eso es facultad del presidente, o sea, no sé, él entendió que yo lo hice bien, porque en mis 3 años de gestión, no solamente... ¿Cuántas veces se había dado ese caso? No solamente... De que en vez de 2... primera vez en esa época, primera vez. Sí. Los números que daban en esa oportunidad fueron los 3 años de menor victimización en la historia. O sea, de menor victimización. O sea, que menos víctimas habían. Por el trabajo preventivo. De robo, de atraco, de asalto. Nosotros, cuando yo asumí la jefatura, habían 36 vehículos diarios robados del país. 36 vehículos diarios robados. Cuando yo entré a mi jefatura, había 1 interdiario y de poca monta. Pero chatarra. 1 interdiario. Y chatarras, o sea, chatarras. Los secuestros aquí desaparecieron. Los asaltos a pasajeros, a viajeros que venían desde las Américas desaparecieron. Sí, camino al aeropuerto. Los asaltos que en las autovías que tiran piedra para romper, y después se accidentaban. Y ya, ahora eso está igual, ahora está peor. Desaparecieron. Los atracos espectaculares desaparecieron. O sea, aquí hubo una seguridad, ¿tú entiendes? Porque había control de la criminalidad. Al feminicidio, porque yo siento que le dan énfasis más a algunos casos que realmente a eso que es preocupante. Sí, es muy buena pregunta la tuya. Fíjate bien que, bueno, para completar lo que están hablando, la inseguridad ciudadana es un problema social, no policial. Social. Es social. Y como tal, como es social, como tal, debe ser estudiado, analizado y tratado como un problema social. Entonces, me gusta eso. Dentro del metabolismo social, a lo interno, como fuera un cuerpo, ¿no? Dentro del metabolismo social, ese metabolismo de la sociedad se ha visto catalizado, se ha visto transformado rápidamente por la tecnología, por las redes sociales, por la transculturización, por un nuevo código de valores que ha cambiado. En mi época era una cosa y ahora es distinto. Por la especialización del trabajo. Antes el trabajo era rural, ahora es tecnológico. Ahora es tecnológico y además urbano. Sí. Hay una migración importante del campo a la ciudad. O sea, todo eso ha trastocado a la sociedad. Por lo tanto, dentro de ese metabolismo, que hay, podemos decir, una indigestión social,
hay que ver entonces a la sociedad para tratarla como un gran sistema, y dentro de ese sistema hay subsistemas sociales. Por ejemplo, está el subsistema de salud, el subsistema de educación, el subsistema de obras públicas, el subsistema judicial, el subsistema de la policial, el subsistema de energía, etcétera. Que hay que tratarlo con especialistas cada uno para que hagan sus funciones. Porque si hay apagones, eso da inseguridad ciudadana, ¿o no? Si los ayuntamientos ya hay mucha basura, eso da inseguridad ciudadana. Si hay falta de educación, eso da inseguridad ciudadana. Es decir, O sea, que todo sí, influye, todos los sectores influyen en la seguridad ciudadana. Entonces, perfecto. vamos a hacer una analogía. En el cuerpo humano, para que el público me entienda más todavía, el cuerpo humano tiene un sistema de salud, que ahí está su sistema respiratorio, su sistema circulatorio, su sistema renal, su sistema inmunológico, su sistema, etcétera. Y todo eso, englobado todo en su conjunto, es el sistema de salud del cuerpo humano. De salud, exacto. Del cuerpo humano. O sea, cuando tú vas enfermo a un hospital, a una clínica, a un médico, el médico tiene que, si es responsable, tiene que tratarte a ti, enviarte a hacer todos tus análisis. Ácido úrico, colesterol. Claro, ácido úrico, colesterol, creatinina, la vitamina blanco, la presión, el azúcar, el triglicérido, toda la cosa, todo. Hígado, todo, graso, hígado graso. Todo eso. Entonces, tiroides. claro, o sea, cuando tú haces así y chequeas, usted tiene alta la presión, tiene el azúcar demasiado elevado, usted tiene otra cosa, usted está muy mal de salud. Sí, está O sea, ya viendo esto, entonces él trata de manera individual, usted tiene un problema altísimo de presión, entonces vaya al cardiólogo, al especialista. Aquí veo también un gran problema renal, vaya al urólogo. A usted presenta aquí un acceso importante en la mandíbula, tiene que ir al dentista. Ahora, primero vaya, prioridad, primero vaya al cardiólogo. Prioridad. Después de eso, vaya entonces al urólogo, para los riñones. Y después al dentista. Es decir, Entonces esa analogía me parece interesante porque realmente es así como debería combatirse todos los males de ese cuerpo que se llama nación, país, sociedad. O sea, ahora ¿qué pasa? Que el Estado, modesta aparte, tan pronto dejamos nuestra gestión, nuestra jefatura, bueno, Polanco Gómez la continuó, Polanco Gómez. Porque en esa oportunidad, antes de yo asumirla, yo explicaba esto, y que el Estado en esa oportunidad estaba mal enfocando el sistema de seguridad y prevención, porque solamente se regía en base a la tasa de homicidios. O sea, había menos muertos, es porque estaba más seguro. No es verdad. No es verdad. Porque hay asaltos, atracos, robos, robo de vehículos. Que entonces, no han matado a nadie en ese grupo, bueno, suerte de esa víctima. Pero o sea, hay muchos robos, atracos, hay inseguridad. Hay inseguridad. O sea, ¿cuál es el problema que da inseguridad aquí? No hay crimen grande ni pequeño, hay crimen. Exactamente, justamente eso. Entonces, porque la definición, si vamos a la definición correcta de índice de criminalidad, son la sumatoria de todas las infracciones penales que se cometen en una nación medida por cada 100.000 habitantes. Ahí es que uno Pero aquí dicen es el censo de la criminalidad. Aquí mal enfocan ese índice de criminalidad como tasa de homicidio. No, hemos bajado la tasa de homicidio. Mentira. Es posible que haya bajado, pero no ha bajado la criminalidad. Porque si hay muchos robos, muchos asaltos, muchos atracos, muchos secuestros, muchos robos de vehículos, muchos heridos. Claro, sí, igual. No, sigue subiendo, entonces hay inseguridad real. Por lo tanto, en nuestra gestión atacamos todos esos parámetros. Entonces íbamos especialistas. ¿Hay muchos homicidios? El cardiólogo. Hay muchos atracos y asaltos. El urólogo. Hay muchos. Entonces, cada especialista, y ahí planificamos acciones preventivas y también represivas. Guillermo, recientemente yo estaba viendo un videíto que salió, no sé si fue en Indonesia o no sé en qué país fue, donde existe la pena de muerte. Un videíto que estaba viendo que me salió y de repente digo yo, qué buen video este.
¿Usted está de acuerdo con que se implemente la pena de muerte en República Dominicana? Bueno, yo diría más bien el cúmulo de penas. Pase a El cúmulo de Como en penas. Europa, España. El cúmulo de penas. Ujú. Fíjate bien. Si yo cometo un homicidio, Ujú, pero para yo cometer o una violación, vamos, violación sexual, ujú, ujú. cojo una niña, Dios Yo no mío, sé. pero vamos a este ejemplo. La cojo, me la llevo, ya eso es un secuestro, un rapto, Ujú. la llevé, A un rapto, eso Claro. eso es aparte. claro. Ya entiendo. Entonces, la violo, es otro delito. Otro delito. Y después la mato, es otro delito. Entonces hay secuestro o rapto, Ajá. Violación violación, y violencia a la menor, porque está hablando de una menor también, sí, el código del menor entra ahí. menor, y además entonces asesinato. Ajá. ¿Tú entiendes? Entonces, hay 4 delitos, entre otros que pueda uno encontrar ahí. En el camino. Claro. Sí. Entonces, Premeditación esos 4, y todo eso, sí. o sea, esos 4 delitos fundamentales, cada uno tiene una pena máxima. Ajá. Por el secuestro, 30 años. Ajá. Por la violación sexual, 30 más. Ujú, Porque usted asesinó, 30. Y por una menor, 20. ujú. Entonces tú tienes 30 por 3, 90 años, 110 más años. son 20 años, 120 años, ya, listo, ya, Ese no sale de ahí. ya. ¿Para qué matarlo? Ella el Que 60 vive ahí, murió. ya, ¿para qué matarlo? ¿Y por qué no funciona aquí así? Porque el Código Procesal Penal, porque el Código Penal no se ha aprobado en el Congreso. Tienen 10 años en esto. ¿Cuántos 20 años? y pico de años. 20 y pico de años. Pero de la no- última vez que hicieron no, el intento. Pero peor aún, voy más lejos. Por irresponsabilidad de los legisladores, ¿m? Mm. no se ha aprobado el Código Penal. Por el tema del aborto. Eso es mentira también. Eso es mentira. Eso es ¿verdad? mentira. Yo creo que eso entra dentro de lo que yo te dije Eso ahorita, es del mentira. juego político Claro, eso es que hay mentira. dentro de- Porque ¿qué pasa? Que no quieren el cúmulo de penas. No. No quieren el cúmulo de penas. ¿Por ¿Por qué? qué? Por si les toca a ellos. ¿Es posible? Ya. Porque si Sí. usted robó Sí, una habitación, sí. que Le- yo cuando, le va la ley. para eso es un cúmulo de penas. Eso es como afilar cuchillo Para Entonces, su garganta. para su garganta. Entonces, Entonces, y yo fíjate- creo que es por ahí que anda. Entonces, fíjate 20 bien. años y este Pero- país a la ligera, a lo loco. Pero inclusive, si se aprobase ese Hay que código, cambiarlo, Dios mío. oye, Hay que cerrarlo. si se aprobase ese código, que hace ya más de 20 años está durmiendo en el Congreso, Ujú. ya está muy desfasado. Porque ya pasó 20 años. La pandemia ahora mismo ha cambiado el mundo. Sí, Sí. completamente. Ahora estamos hablando de ciberdelitos. Los ciberdelitos han incrementado vertiginosamente. Por lo tanto, ahora mismo tenemos que hablar, que eso yo lo dejé también en mi jefatura, bien avanzado, y se ha avanzado bastante en la policía. Ya tenemos que hablar de ciberpatrullaje. De ciberpatrullaje. Tener a policías guardando la intimidad de las personas en las redes. Pero tenemos que estar chequeando las redes sociales, los predadores que están ahí, que se hacen pasar por niñas y están seduciendo a una menor. Ujú, ujú, ¿Mm? ujú. O esas citas de parejas desconocidas, que cuántas cosas. Hay predadores que te citan ahí y te violan. O sea, tenemos que estar atentos a ese, Gui- Sí, a estamos las haciendo modus operandi a las fake para- news, los delitos De alta tecnología. de tarjeta de crédito, Sí, sí, sí. Los clonadores. de identidad también, te roban tu identidad. Entonces, Sí. entonces eso ahora mismo, hay un ciberespacio ahora mismo que tiene que ser patrullado con ciberpolicías. Ujú. Sí. De una computadora ahí, policía, ahí Sí, está sí. está atento 24 horas al día. Ciberpolicía, ¿verdad? Claro. Y son unos muchachos que se ponen en una computadora. Ciberpatrullaje. Ven, vamos sin patrullar. ¿Eh? Claro, y hacer informe, ¿Cómo se llama? ¿Sirve? patrullaje. Me gusta eso, me gusta. Están patrullando en la red, Sí. en la red más grande que existe. Claro, así es un es. terreto. Mira, estamos ya casi en la parte final, Sí, Guillermo. Te sí. he quitado un tiempo valiosísimo, pero muy entretenido e importante y nutritivo, sobre todo. Para como vitamina para el cerebro de esta sociedad que le hace falta hablar con gente que tenga mucho conocimiento como tú. Y no conocimiento solamente por academia, sino por experiencia. Tocando un tema sobre el punto de los jefes de la policía. Yo siempre he dicho,
y como yo, muchas personas piensan del mismo modo, ¿por qué los gobiernos, el Estado, no le saca un provecho extraordinario a esos ex jefes de la policía que ya han acumulado una experiencia en el manejo de situaciones y conflictos de una sociedad, que de manera conjunta deberían estar ocupando posiciones en vez de estar en retiro? O sea, Exacto. ¿por qué? Por ejemplo, Guillermo, ¿por qué tú no estás en una institución del Estado de manera permanente? Que todos los ex jefes de la policía puedan estar en alguna institución permanente que tenga que ver con la seguridad, pero que le corresponda para que ese conocimiento adquirido pueda seguir Alimentándose. a los que llegan. Porque Sí. la experiencia que tú acumulaste como jefe de la policía no es la experiencia que tiene Eduardo Sánchez ahora. Ya tú viviste procesos que Eduardo no. Y tú lo puedes orientar. Yo sé que como dentro del mismo cuerpo policial son amigos la mayoría. Yo sé que se pueden de favor. No, de manera institucional yo digo que debería funcionar. No sé. Por ejemplo, y te doy la palabra. Todos los expresidentes de Estados Unidos, todos, pertenecen al Consejo de Gobierno del presidente actual. O sea, a Barack Obama, cuando lo llame Donald Trump, Barack Obama tenía que estar ahí. Dígame, presidente, estoy solicitando a todos los expresidentes, porque la Constitución lo indica. O sea, el presidente que sale tiene que seguir convertirse en asesor permanente de por vida del presidente que llega. O sea, asesor permanente como un cargo. Por eso tú ves que los expresidentes, ningunos pueden hacer lo que ellos quieran con su vida después que son presidentes en Estados Unidos, porque no se pertenecen. El Estado le da a esos expresidentes seguridad obligatoria. No que yo no quiera, no, yo no quiero, no. El Estado me dice que yo tengo que ponerle, que yo tengo que seguirlo a usted donde quiera que usted vaya, porque usted es un expresidente de Estados Unidos. Y cuando lo llame el presidente actual, usted tiene que ir, porque eso lo indica. ¿Usted quiere ser presidente de aquí? Sí. Ese es lo que usted se lleva para toda su vida. ¿Está de acuerdo? Sí, pues perfecto. Haciendo una analogía de ese caso de Estados Unidos como presidente y un jefe de la policía, ¿no debería ser así aquí? Sería interesante que eso ocurriera, porque la experiencia no se improvisa y tampoco se compra en un supermercado ni se transfiere como una especie de memory. Uh-huh. Un memory, chip, sí, un chip. un memory pack de la paga a ti. Sí. Eso no es posible. Ahora, interpolándolo a un ejemplo más pequeño, uno como profesional en la ingeniería, en el derecho, medicina, lo que sea, cualquier profesión, uno pasa por etapas. Uno es ingeniero de obra. Yo soy ingeniero. Yo empecé como supervisor. Uh-huh. ¿Mm? Como topógrafo. Yo empecé como topografía, en topografía. ¿Qué? Después entonces pasé a supervisor de asfalto. De ahí a un laboratorio de asfalto. Iba subiendo. Ya después entonces como ingeniero residente. De ahí empecé. Uno va escalando posiciones. Entonces, después que ya uno ya tiene experiencia, ya es un ingeniero reconocido, ya uno pasa a ser catedrático de la universidad. Uh-huh. Cada clase, Sí. catedrático. Después que ya tú eres catedrático, que ya tú ya te has realizado, ya un ingeniero, ya un profesor reconocido, ya tienes tantos años, tú pasas a ser consultor. Exacto. ¿Mm? Exacto. Entonces te buscan como consultor. Sí, Y esos sí. consultores, bueno, entonces son los que forman los consejos académicos en las universidades, que es lo que tú dices. Uh-huh. Consejo Y te, académico. y te pongo un ejemplo. El presidente Luis Abinader, con toda buena intención, ¿no? O sea, a mí no me cabe la menor duda que el presidente Abinader tiene las mejores intenciones y la voluntad política para impulsar la reforma de la policía. Y reitero de nuevo, no ha sido culpa de la policía, ha sido culpa del nivel político de darle continuidad de Estado. Si el presidente pasado no cercena esa continuidad y se hubiera aplicado el plan que hasta ahora hubiera cumplido 14 años de ejecución,
Ya el país hubiera tenido una policía distinta, hoy en día ya visiblemente distinta. Bien. Porque el proyecto estaba a 15 años. Claro, él designó un consejo, un consejo para la reforma, que ahora se llama mesa de trabajo. Sí. Y no hay un policía adentro. ¿En mesa de trabajo? No, en el consejo. Ajá. La comisión, perdón. En la comisión. Ajá. No son policías. No. Hay artistas, qué sé yo, etcétera, periodistas, No puede ser. abogados, pero no hay un policía. Y yo te pregunto a ti y a los amigos televidentes, en la aviación, después que los hermanos White crearon el primer modelo de aeronave, un aeroplano, Un aeroplano. que bueno. así que se decía en esa época, la aviación se fue desarrollando hasta lo que hoy tenemos Ujú. actualmente. Transbordador, etcétera, ya hemos llegado a la Luna, Marte, Sí, ya. sí, sí, sí. Y ya hay viajes para Marte. Sí. De manera que ya. Entonces, ¿qué ha pasado? Que la aviación se ha desarrollado en base a dos cosas. En base a los ingenieros que diseñan las aeronaves y la experiencia de los pilotos. De experiencia. A eso Pues iba. cuando Ya la ocurre un experiencia. accidente aéreo o una falla mecánica aérea, Ujú. ¿a quién le preguntan? ¿Al piloto? ¿Qué pasó? O vamos a estudiar, ¿qué pasó? Aquí. Entonces, ¿qué pasa? Van a los manuales y cambian los manuales teóricos. Ujú. Pues, los expertos teóricos de aviación Sí. lo van cambiando En base a la para en base a la- mejorar, pero el piloto que le está diciendo, Sí, en base a la porque él es experiencia que vivió está, el él que está piloto. conduciendo la nave, Claro. él es que sufre, Claro. y él es que se va a matar en la nave, Sí. con los pasajeros. Sí. No es, ellos no le preguntan ahí al teórico que está en un escritorio, Ujú. con aire acondicionado, No. ¿eh? No, Inventando, no. inventando vaina. No. No, espérate, es al piloto. Entonces ahora, con la parte teórica, entonces se mejoran los procedimientos de aeronáutica y también los diseños de las aeronaves. Pero son los pilotos que juegan un papel fundamental, porque son ellos los que manipulan, los que pilotean, los que sufren, los que padecen y los que van en un momento determinado a morir en una aeronave con sus pasajeros. Sí. ¿Tú entiendes? Ujú. Entonces, aquí en esa comisión no está ocurriendo eso. O sea, si yo voy a hacer una comisión para transformar y reformar a salud pública y no hay un médico en la comisión, que deberían ser todos médicos, por lo menos odontólogo, psicólogo, médico, Sí. especialista en cardiología, porque estamos Toda la rama en de salud pública. Claro. Es cierto. O si hay, o si era obra pública que estamos modificando, tiene que haber agrónomo, tiene que haber ingeniero mecánico, ingeniero Va el máster. industrial, ingeniero civil, ingeniero electromecánico. Un pelito baja el máster. ¿Me entiendes? Entonces, ahí sí. Pero ¿y Sí, ma. si no hay ahí nadie, estamos un abogado, Sí. eso como que no sale bien. No. No tiene sentido. Sí, sí. Esa es mi opinión personal y que me disculpen aquellos Que no estén de acuerdo. Yo respeto sus opiniones, pero esa es la opinión mía. El derecho que tú tienes. Claro. Reitero de nuevo, los adelantos en la aeronáutica se le debe a que la experiencia de los pilotos es fundamental para ellos poder modificar y reparar y arreglar esos Detalles. diseños. Claro que sí. Antes de despedirte, Guillermo, esta ha sido una entrevista muy interesante. Porque usted ha aprendido, señorita, Sí, algo, ¿verdad? muchísimo. Me imagino. Ok. Quiero tocarte algunos temitas breves antes de finalizar. Se está hablando en el último mes para acá, y tal vez las últimas 2 semanas para acá de más fuerza, de el narco en la política. Más reciente, caso Falcón, pero ya pasamos por Coral, ya pasamos por todo lo... Y eso ha despertado que los políticos que vienen atrás vean la consecuencia de lo que le está pasando por haberse mezclado supuestamente con el narcotráfico. Entonces, la pregunta es, ¿el narcotráfico está
vinculado realmente a la política en República Dominicana, de tu punto de vista? Yo te voy a contestar de la siguiente manera. Vamos a hablar de un punto de droga, un solo punto, para después entonces ampliártelo. Aquí la gente cree que un punto de droga, un puntico de droga, o sea, algo Sí, vamos a ínfimo, insignificante, hay un Son puntico esquinas, de ¿no? droga. Que se ponen ahí. Claro, pero cada punto de droga, de los miles que hay en el país, y yo lamento que el presidente Luis Abinader, con toda buena intención, eliminara el DICAN, que en principio pudo haber sido correcto, pero no creó la estructura de soporte a la DNCD para que siguiera la labor de combate al microtráfico. Esos barrios están solos ahora mismo. ¿El DICAN se encargaba de qué? Del microtráfico. Microtráfico. ¿Que había corrupción? Yo creo que sí había corrupción, claro que sí. Pero castigan a los corruptos, no a la institución. O sea, castiga a los corruptos. Si en obra pública hay corrupción, castiga a los incumbentes. Están ahí. No es que tú aquí No castiga. el Ministerio de Obra No, Pública. que lo haga OISOE. No, pero no, así que se trabaja. Cada que en agricultura hay corrupción. Vamos a hacer agricultura. Que lo haga el medio ambiente. No, castiga menos que están ahí, al ministro, al viceministro, al que está ahí, que el que sea, al de barrendero, votar y someter a la justicia. Pero oye, ya está hecho. ¿Qué está pasando en un punto de droga? Oigan, esto es grave lo que estoy diciendo. Un punto de droga, vamos a decir, en ese punto de droga, se vende 24 horas. O sea, hay 3 individuos que están ahí. Por turno. Por turno, de 8 horas. Y ganan 1,000 pesos cada uno. Diario. ¿Eso es un ejemplo o es que es real? No, un ejemplo, pero que la realidad. Un ejemplo real. Óyeme, te estoy hablando. Óyeme. En un punto de droga hay 3 empleados para vender la droga. Pero aparte de eso, hay 4 delivery con motores para distribuirla. Por teléfono, mira, que la lleva hasta el apartamento, hasta el sitio, lo que sea. Clave ahí, en clave, por clave. Sí, todo. Yo tengo un amigo mío que por clave él pide. Ok. Dice, ¿tiene pollo? Ok. Él dice, Óyeme. tráeme el picapollo. Entonces. De la buena. Óyeme, 3, 24 horas. O sea, 3 de 1,000 pesos son 90,000 pesos al mes de nómina. Oye, bien, nada más de esos 3. Pero vamos a hablar. Sí. Después hay 4 delivery. Ya van 7. Pero ¿qué pasa? Que también esos 7, hay uno que el que busca el dinero que va generando y te suple de nuevo, el suplidor. Van 8. Pero también entonces hay 3 que vaquean, que son los que están en punto estratégico para ver si vienen las autoridades al punto que te avisan por un walkie-talkie o que sea. Una estructura. Oye bien. Es un solo punto, pero oye bien. Que para avisar que vienen las autoridades o que vienen los que están en el punto de al lado a querer, porque también luchan por territorio. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, hay 3. Ya eran 8 más 3 son 11. Hay 2 de seguridad, armados, con armas ilegales, armados, para cuidar a que está vendiendo en el punto. Van 13. La zona. Van 13. Y hay generalmente 2 o 3 que son los que buscan clientes en toda parte por ahí en tal sitio. ¿Qué? Claro. Son 15. Son 15. Vamos a poner 15. 15. Cada punto tiene 15 personas. Y la nómina de esos 15 sobrepasa el $500,000 de pesos mensual. Porque nada más 3 te ganan, por 1,000 pesos diarios, te ganan 90,000. Son 30 cada uno. Pero los otros 4 te ganan, que son los delivery, te ganan, son 1,500 pesos, porque el motor. ¿Tú entiendes? Y así sucesivamente. Ay, Dios mío. Entonces la nómina de un punto de droga son $500,000 de pesos, mínimo. Entonces, ¿qué pasa? $500,000. Sí. Entonces, cualquier carajito de eso te tiene 10 puntos de droga. Estamos hablando de ejemplo de un solo. De un solo. Cualquier muchachito te maneja 10 puntos de droga. ¿Los puntos de droga qué? Que estamos hablando de 150
personas y una nómina de 5 millones de pesos. De nómina, 5 millones de pesos de nómina. Si vamos a la categoría del Estado que dice que las microempresas, la mediana empresa y la pequeña empresa. La micro tiene 10. Sí, de 5 a 10. De 5 a 10. De 1 a 10. De 1 a De 10. 2 a 10, La perdón. micro. La microempresa. Ajá. La pequeña. Es la micro. No. La micro, la pequeña y la mediana. Exacto. La micro es de 1 a 10. Ujú. Yo soy micro. Sí. La mediana es como de 1 de 10 como a 30, por ahí. ¿Y Sí, la macro? a 40. Ajá. Esa- No, la macro ya la macro Ya. son todas las que nosotros conocemos en el mundo entero. Sí. Entonces, esa es la pequeña empresa. Ujú. La pequeña empresa. La mediana empresa es menos de 250. Ujú. El que tiene un punto de droga, el que tiene 10 puntos de droga, ya es mediana empresa. La empresa, ay sí. Wow. Mediana empresa. Ay sí. Y te maneja una nómina de 5 millones de pesos. Ay. Yo aquí les reto a cualquier industrial aquí de este país, a cualquiera, Ay, ¿verdad? que tenga una nómina de 5 millones de pesos al mes. Y cualquier excusa de expresión, cualquier tigre de esos barrios por ahí, te maneja 30 puntos de droga Wow. y 17 puntos de droga, 17. Ya tiene un empleado que sobrepasa los 250 empleados, que ya está en grandes empresas y te manejan nómina de 14, 15, 20 millones de pesos de nómina Wow. sin pagar impuestos. Porque ya el que tiene 10 puntos de droga, oye, que tiene 10 puntos de droga, 10, que en nómina maneja 5 millones de pesos mensual, que en dinero mueve 30 millones, 40 millones mensual, oye bien, ya tiene que tener ese dinero, tener un asesor financiero. Sí, Sí. un contador que le vaya No, llevando los números. Contable, tiene que tener un contable, Sí. pero también un asesor financiero. Asesor financiero. Claro, ¿por qué? Porque tiene que lavar ese dinero. Sí. ¿Y cómo lo lavan? En dealer, banca de apuestas, ¿entiendes? En Demboy, en Altita, por ahí, Sí, urbano. Sí, que patrocinando artista urbano. ¿Tú que es entiendes? fácil ahí. ¿Tú entiendes? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Que eso, ya estamos hablando de también un asesor jurídico, un abogado, que es el que o me va a sacar a lo que caen, mis empleados que han caído presos, Ajá. o a mí me asesora a mí también para yo no caer preso con cualquier vaina que yo tenga ahí. Sí, y, ahí y- va, y- sí, y- sí. y me haga mis compañías. O sea, hay una construcción de empresas fantasmas para lavar dinero. O sea, ya es un tipo que tiene una estructura. Virgen de la Y es un Altagracia, carajo eso de un se barrio ve de así. eso. Y es un muchacho que dejó se quedó en séptimo en la escuela. Pero oye Y bien, dijo, pero no, vamos espérate, a seguir pero, fluyendo. Pero se necesita una habilidad muy especial, Pero continuemos. sí, muy inteligente. Esto no termina aquí, continuemos. Ajá. Entonces, ese muchacho que está ahí, que te maneja a ti millones de pesos a la semana, Ujú, que tiene una nómina de 5 millones de pesos con 10 punticos de droga, 10. ujú, Es el tipo que le resuelve los problemas, primero de empleo a toda esa gente. ajá. Sí. Después que le resuelve el problema a la mamita que estaba enferma, A la comunidad, que va a la junta de vecinos, ¿qué pasa aquí? No, que va que el equipo de pelota, yo le pongo el uniforme. Que es el que resuelve a todo el mundo ahí. Esa cancha le hace falta, arrégleme la cancha. El líder, Sí. es el líder de esa área. Y que tampoco permite que hayan delincuentes tampoco ahí. De que, Sí, porque él tiene esa zona. porque le joden el punto entonces. Sí. Claro. Le joden el punto. Sí. Porque no vende. Él quiere su área segura. Entonces mantiene la seguridad en esa zona. Y todo el que está malo, su cuarto ahí, tranquilo, sin problema. Entonces, ¿qué pasa? Ese tipo se convierte en líder. Entonces, después esos son cuando van creciendo ya, que tienen ya 30 puntos, 20 puntos, 50 puntos de droga, que ya el distribuidor ya de toda una zona. ¿Qué pasa? Espérate. Que ya tiene Mercedes-Benz, Ya que se ya tiene. baña. Espérate, no, Y pero espérate. anda Pepillito. Y que ha resuelto el problema de todo el mundo. El líder del barrio. Ah, pues yo quiero ser regidor. Esos son los regidores. Después que ya es regidor, yo quiero ser diputado. Ahí están los problemas ahora mismo. ¿Me entiendes? Ah. Ya te contesté tu pregunta. Gracias. Señorita, Te sí. desglosó. Señorita, sírvame un chisma de vino ahí. Hasta yo hubiese firme. Por favor. Oye, Guillermo, pero qué interesante esa historia cronológica que tú me vas llevando.
hasta llegar a la respuesta de la pregunta que yo te hice. No, pero la verdad es que hablar contigo uno aprende. Mira, Gracias. por otro lado, ya de manera final, Luis Abinader está haciendo buen gobierno. Sí, muy bien. Sí. A mí me ha sorprendido su gestión de gobierno, porque él asumió la jefatura del Estado, recordemos nosotros, primero en una crisis multidimensional. El pasado gobierno que entregó el poder, fíjate que Danilo ni siquiera entregó el poder, él cogió la banda y la dejó tirar ahí Él se fue. No, Él no la entregó. No, A él no, lo sacaron. no. Él fue al Congreso, pero no subió como tenía que ser de manera constitucional, ahí arriba, en la Asamblea Nacional. Un cobarde. Él cogió Danilito. abajo, entregó la banda ahí, va y se fue, por la parte de atrás. Ese Danilo me cae más mal a mí. Pero óyeme, Y tan bueno que es. entonces él le entregó el poder con varias crisis. Una crisis política, producto de un fraude que hizo, producto de un intento de perpetuarse en violación a la Constitución de la República. Había una crisis política. Dejó el país con una crisis institucional de credibilidad, porque nadie creía ni siquiera en la Junta Central Electoral, porque ahí fue que se hizo el fraude. Pero ahí fue que menos. ¿Me entiendes? Ahí fue que menos. Nadie creía ni obra pública, ni en salud pública, en ninguna institución. No. Dejó una crisis económica terrible, con una deuda, la mayor deuda de toda la historia, una gran crisis económica. Dejó una crisis de delincuencia, de seguridad ciudadana, la más alta tasa de criminalidad, a pesar de que invirtió en la policía, una alta tasa de criminalidad, entre otras crisis. Y entonces, esas 4 crisis las hereda Luis Abinader. Sí. Y más encima entonces hereda una crisis global La pandemia. de la pandemia. Por lo tanto, el presidente Abinader asumió una nación con una crisis multidimensional. Y yo entiendo que hasta ahora él se ha manejado con una manera muy buena. Hasta ahora ha manejado el país, hay una estabilización en el país. Y hasta ahora lo he hecho, a mi entender, bien para el panorama que tiene nacional e internacional. ¿Usted está de acuerdo con el toque de queda? En su momento cumplió su función, claro que sí. ¿Y siente que actualmente está cumpliendo su función? No, yo no en toque de queda. Sí, todavía hay. Todavía hay toque de Son queda. algunas provincias. Sí, pero- por ejemplo, aquí ya sí. no hay en el distrito. Pero En tal pero- sitio no hay allí. pero eso te indica a ti la prudencia y el sentido natural que se está haciendo las cosas, de que a nivel científico, donde hay brotes hay toque de queda, donde ya no hay ningún tipo no hay toque de queda. Abinader va bien. Porque está focalizando eso se llama focalización. Focalización. O sea, Igual que la delincuencia. está focalizando por los sectores. análisis que hacen, ¿tú entiendes? Y se está haciendo. Sí. Porque hay una vacunación importante. Y cuando se adquiere una vacunación de un efecto rebaño, de un 70 o un más 80%, de segunda vacuna ya, entonces es posible que se pueda abrir, y eso es lo que se ha hecho lo del gobierno. Yo creo Me que parece muy bien. se ha manejado bien. Y va muy bien. De hecho, me gusta ver va bien. Abinader va muy bien, sobre todo en el aspecto judicial. Me encanta que tú estás atracando a tu misma gente que te están desafinando y que te han desafinado. Muy bien. Sí, no te dañes que en los últimos 2 años que uno evalúa no son los 2 primeros. Pregúntale a Hipólito que sabe de eso. Pero va muy bien. Y hasta por hacer un muro ahora para dividirnos con Haití, ¿tú estás de acuerdo o no? Absolutamente de acuerdo. Y yo también. Sí. Ese muro hay que hacerlo. Absolutamente de de seguridad. acuerdo. Sí. ¿Cómo cuántos policías que tiene? Eso es como 10.000 policías o 5.000 policías que hay ahí cuidándonos a nosotros. De la frontera, la vaina, de todos los lados. Ese muro es importante. Sí. Hay gente que no le gusta ese tipo de cosas. Sí, De no, que pero el muro, ¿verdad? eso hay que hacerlo. Es obligado hay que hacerlo. Sí. A propósito de eso, tuviste que un tipo amenazó al presidente, un tal Enrique Figueroa, que ha estado amenazando al presidente de Sí. muerte. ¿Y qué se hace en ese caso? Cuando hay un loco amenazando al presidente, ya lo agarraron. ¿Tú te enteraste de lo que Sí, pasó? me enteré por la prensa, sí. ¿Qué se hace en ese caso? No, que la ley actúe. La ley es que vaya. Claro que la ley actúe. Eso no es de que personal.
Sí, no que la ley actúe. O sea, muchas personas critican, pero aquí vivimos en un Estado social, democrático de derecho. ¿Tú entiendes? Un Estado de derecho. Por lo tanto, la parte fundamental de cualquier institución, incluyendo la policía, es garantizar el ejercicio de los derechos ciudadanos. Entonces, el que viole la ley, que se le aplique la ley. La policía está para eso. Como debe ser. Guzmán Fermín, Guillermo, Rafael, un placer inmenso que haya Gracias. estado conmigo aquí en el programa. Gracias, Camilo. Que haya estado con Danae también. Gracias, Danae, muy amable. Se aprende mucho conversando contigo. Ojalá y tú puedas tener más participaciones en medios y que la gente pueda escucharte y aprender de tu experiencia. Actualmente la gente entonces te localiza en la columna que tú escribes en el periódico. Sí, yo iba a escribir, que yo se lo prometía en las redes sociales, ¿no? Que iba a hablar sobre el tema de la educación, pero lo cambié ahora, que voy a hablar sobre el nuevo decreto del presidente del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana, para yo analizar ese decreto, y yo pienso empezar mañana. ¿En qué medio que tú escribes? Listín Diario. En el Listín Diario, la columna de Guzmán Fermín. Hablando de eso, ¿tú no usas redes sociales? Sí, en Twitter. En Twitter. Nada más. Sí, Guzmán Fermín 1. Guzmán Fermín 1. @ Guzmán Fermín 1. @ Guzmán Fermín 1, la gente que le quiere escribir ahí. ¿Y Instagram no tiene? No tengo Instagram. No tiene Instagram. Me lo han recomendado, pero voy a empezar primero con Twitter. Yo tengo un año ya. ¿Es un año que tiene con Sí, Twitter? sí. Yo soy viejo ya. Yo soy viejo, Camilo. Si tú tienes alguna pregunta. Pero los amigos televidentes que nos están viendo, los invito a que me sigan y que me puedan preguntar lo que quieran. Yo estoy muy activo, hago muchas recomendaciones, etcétera. O sea, Guzmán Fermín 1. Guzmán Fermín @ Ajá, Guzmán Fermín 1 en Twitter. Con G mayúscula. Ajá. Guzmán, F mayúscula, Fermín 1. Okay. @ Guzmán La Fermín gente 1. te va a encontrar, ese eres tú. Ya. ¿Está tu cara ahí? Sí, claro que sí, claro. Ya la gente te va a encontrar. ¿Tiene alguna preguntita usted final? No, extraña lo que fue cuando fue parte de ser jefe de la policía. Pues extraño. Que si usted extraña ponerse ese uniforme y esa cuestión ahí. No, te voy a contestar lo siguiente. Ajá. Lo que tú extrañas, de verdad. Cuando yo pasé a retiro en el año 2013, Ajá. yo fui un hombre joven, 2013 retirado, un hombre joven, Dios mío, no puede ser. Yo fui donde el presidente Fernández a informarle que ya estaba en retiro. Entonces le dije a él, el presidente, yo estoy seguro que usted habrá escuchado muchas veces esta expresión. Yo soy un guardia frustrado. Yo soy un policía frustrado. Sí, general, sí. Y yo sé que ustedes lo han escuchado. Sí, a sí. muchos que quieren ser policía y Ajá. nunca fueron. Ajá. Ahora. Entonces yo decía, ahora yo le voy a usted decir lo siguiente, algo que usted nunca ha escuchado. Ajá. Y se queda así esperando. Y dice, yo soy un civil frustrado. Yo quería ser civil también, claro. O sea, yo estoy muy contento de pasar a la vida civil. Ajá. Claro. Presión. Y poder disfrutar de mis derechos constitucionales, civiles y políticos. De nuevo. Claro, porque nunca lo pude hacer. No, de nuevo no, porque nunca lo pudiste hacer. Pues tú empezaste la guardia Claro, temprano. entonces, uno, ya como civil, ya yo puedo hablar aquí. Sí. Como jefe yo tengo que estar tranquilo, callado ahí, Sí. aguantando de todo. Y uno loco por responder y ahí calladito. Ajá. ¿Me entiendes? Ahora tú puedes ahogarte. Tampoco podíamos deliberar, Ah. emitir opiniones, ¿no? Porque está prohibido por la Constitución. Sí. Entonces, ahora yo delibero. Sí, claro. Ahora yo opina. opino y recomiendo. Claro. Y te alía Entonces, una estoy en fuerza libertad. política. Claro. Ajá. Y un tema que faltó aquí, que después podemos tratar. No, dime cuál es, dime. Yo estoy de acuerdo con el voto militar y policial. Ese punto, ya, yo soy un mal entrevistador que se me pasó esa. No, al contrario. No, pero Yo estamos... soy un buen entrevistado que te lo recordé. ¿Por qué tú estás de acuerdo con eso? Cuando se supone que hay mucha gente que dice que no. Mira. Porque la fuerza, el miedo es que por
que por favoritismo político o por orientación política, la Fuerza Armada, la Fuerza Policial, se subleven. Ya esa época pasó. Esa época, Cuéntame, ¿por qué estás de acuerdo? Óyeme, Camilo, esa época ya pasó. Ujú. Los regímenes militares, dictatoriales de fuerza, esa fue en la época de los años 60, 50, 30. Ujú. Eso ya pasó. Ya la sociedad ha avanzado, se ha desarrollado, se ha transmutado. Hoy en día es imposible, por la comunidad internacional, es imposible que alguien dé un golpe de Estado en América Latina y no ocurra nada. Es imposible, imposible. Ese uno. No, pero escúchame, ese uno. Ok. El segundo punto, que el voto militar y policial, aquí los policías y los soldados votaban en la década de 1800 y tanto. Ah, Votaban al principio. 1890, 1880. Ay, pues Washington. No, vamos, aquí. Pero aquí en el país, En el país. ¿Por qué? ¿Fue Trujillo que lo quitó? No, después. ¿Por qué antes? ¿Por qué nosotros somos menos que una sociedad de hace casi 2 siglos atrás? Estamos más desarrollados. Entonces, pero otro tema. Solamente 4 países, entre ellos nosotros, de toda América Latina, no votan los militares y policías. Solo 4. Y hay, de esos 4, que son uno de nosotros, de esos 4, hay 2 de ellos que ya están modificando sus legislaciones para que los policías y militares voten. Entonces, otro punto. No hay nadie que sepa más de democracia y de constitución de la República que los militares y policías. ¿Por qué? Ujú. Porque nosotros, por adoctrinamiento, somos obedientes a la Constitución de la República, juramos ante la bandera y la besamos, Ujú. de defender la Constitución de la República y la democracia y la libertad. Y en el desarrollo de nuestras carreras, entonces nos empoderamos de ella, porque vivimos siempre para cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución de la República. De manera que cuando duramos 30, 40 años en el ejercicio profesional y pasamos a retiro, igual, o sea, sabemos lo que es democracia y por qué la defendemos. Sabemos qué es lo que es la Constitución de la República y por qué la protegemos. Sabemos qué es lo que es la libertad porque la garantizamos. Sí. ¿Y qué mejor para nosotros, que sabemos cómo es, que a lo interno nuestro? Porque el voto es secreto, ¿sí o no? Sí. El voto es secreto. El ser humano es político. En el fondo, sí, tú piensas quién es mejor, no, a quién tú quieres o no. Claro, ¿no? ¿Tú entiendes? Y internamente con tu familia, en tu casa, Entonces, en las 4 paredes, donde tú no tienes uniforme, claro, tú hablas con tu familia. entonces, y tú puedes ser policía. Ahora, ese voto militar y policial debe ser condicionado. ¿A qué? ¿A qué? A que no haya proselitismo en los cuarteles. Campaña, Ajá. no, claro, no, obviamente. no. Obviamente. Y a que tampoco usted delibere también a nivel político. O sea, que yo haga un pronunciamiento político, aunque yo no esté de servicio en la calle, diga, no, vamos a votar. No, tampoco. Sí. Y Prohibido. si te graban tú de civil grabando, diciendo algo y después te graban con el uniforme, miren, este es el que está, este es el mismo que está. Eso es medio complicado. Bueno, no es complicado. Porque Te lo digo porque si, por ejemplo, pero óyeme, mira, pero espérate, pero escúchame, mira, Brasil, Ujú. Chile, Ajá. Argentina, Ajá. Uruguay, Ujú. Paraguay, Ujú. Colombia la está modificando, Ujú. Costa Rica, Ujú. Guatemala, Honduras, sea, tú la Guyana, todo, Los Cuba, militares- Cuba, Los militares. Nicaragua. Pero los cubanos tienen otra opción. que Votan, votar por no, un solo. pero votan. Pero le ponen una Pero opción votan, A. pero votan, Ajá. votan, Nicaragua también vota, o sea, No, pero- Venezuela es también, verdad. Venezuela. Mira, Y O sea, es que no es como contraproducente. los No es como esta- contraproducente. pero Guillermo, antes votaban igual. Guillermo, no es contraproducente. Pero óyeme, pero Estados que un Unidos, policía, yo siendo- Canadá. Pero Guillermo, Dime. la pregunta es: Sí. actualmente está Abinader.
Perfecto. En un año, 2 años empiezan las elecciones. Siempre de los últimos 2 años ahí empiezan los temas de política. Y el último año es que arrecia de verdad. No es como... Es raro que los policías que ya pueden votar, un año antes de que se vaya su jefe, ya ellos están pensando en votar en otro. No como raro eso. No. Porque, por ejemplo, si la policía no quiere a Abinader, ya el último año, imagínate que Abinader se volvió nada. Vamos a hacerlo al revés. Ajá. Vamos a hacerlo al revés. Al revés. ¿Cómo? Vamos a buscar eso, porque todo es una perspectiva, ¿no? Perspectiva, claro. Yo te voy a responder de otra perspectiva. Ok, ¿cuál es? Voto militar y policial. Ajá. ¿Qué va a hacer el presidente de la República? Como autoridad suprema, darle condiciones sociolaborales a esos policías para que estén mejor, porque quieren que vote por mí. ¿Tú entiendes? Ok. ¿Tú entiendes? Entonces, a eso es que ellos le están huyendo, ¿Tú entiendes? Entonces, espérate, a mi guardia, espérate. Déjame tratar a esa gente bien. Porque primero para que voten por mí, segundo para que no vayan a hacer un lío. ¿Tú entiendes? Claro, entonces, pues tú coges, Ok. ¿cuántos militares? 37,000 policías, ¿no es que hay? 38,000. 38,000 policías. Y hay Sí, como, estoy bien, ¿verdad? y hay como 50,000 o 60,000 de la Fuerza Armada. Ujú. Vamos a poner que hay 70,000, vamos a poner 70,000, 80,000 entre todos. 100,000. Vamos a poner un número, 70,000. Entre todos, policía y militares. Sí, vamos a poner. Ok. 70,000 por un promedio de 5. Ujú. Se ganó unas elecciones con eso. Estamos, óyeme, Se gana estamos hablando de una estructura de casi 500,000 de votos. Sí. ¿Por qué? Porque está tú y la familia entera. La familia entera. Y la familia. Entonces, pero esa ¿qué? base aérea, esa pero, Isidro, eso tiene gente adentro. pero ¿qué haría el presidente? No está asustado, no, al contrario. Está bien porque es que yo le voy a dar condiciones a los militares y los policías. Le conviene a los policías y los militares. Y vamos a tener buenos sueldos. Vamos a preocuparnos por los policías. Vamos a darle también viviendas también dignas. Vamos a dar educación a sus hijos. Sí. Entonces, el que sería más beneficiado son las Fuerzas Armadas y la policía. Sí. Y el país, porque va a tener la policía y las Fuerzas Armadas que realmente necesitan. Porque ¿qué piensa un presidente? Hay que equipar a la policía, presidente, de chaleco antibalas, más vehículos, yo cuántas cosas, etcétera. ¿Y cuánto implica eso? 2,000 millones de pesos. Dice, bueno, sí, perfecto. 2,000 millones de pesos. Y calcula. Dice, si yo invierto 2,000 millones de pesos en una escuela en tal sitio, que si yo cuántas cosas, etcétera, en tal país, yo tú vas a tener tantos votos, yo cuántas cosas, no de esa vaina, y vamos a hacer lo otro. Porque lo que piensan votos. Sí. ¿Tú entiendes? ¿Por qué en el país no hay obras de pluviometría ni obras de alcantarillado en el país? Ajá, ¿por qué? ¿Por qué las ciudades tienen tantos problemas de aguas? Ajá, no, que aquí, el malecón se llena, ya 27, toda parte. Entonces se llena. Porque realmente no hay obras bien hechas de recoger las aguas pluviales y enviarlas donde tienen que ir para ser recicladas. Y también aguas negras. Eso se hacía con Trujillo. Sí. ¿Por qué ahora? Porque al político no le conviene, porque están bajo tierra. Sí. O sea, no se ven. ¿Me entiendes? Como la prevención. Sí, eso no se ve. No es cuantificable. Y si yo hago eso ahí, eso nadie sabe que yo lo hice. Nadie se va a colar esa vaina después. Los túneles están hechos ahí porque se ven de arriba. ¿Entiendes? Entonces. Tienes razón, tienes lógica, ¿verdad? Entonces, verdad. los políticos empiezan con votos. De manera que una inversión cuantiosa en la Fuerza Armada y en la policía, solamente lo hacen cuando hay una caso de necesidad urgente como ahora mismo. Cuando está ahí una crisis. Sí. Pasó la crisis. Ya. Te olvido. Se fue para el C. Para el carajo. ¿Entiendes? Entonces, no. Cuando ya voten los militares y los policías, va a haber una atención especial, tanto de los que están en el gobierno como que están en la oposición. Sí. Pues quieren llegar también. Sí. Se puede complicar eso. Eso es un tema. Bueno, no es tú complicado. estás de acuerdo con el voto militar. Totalmente de acuerdo. Perfecto. Bien. Ahí lo dejamos entonces. Ahí lo dejamos. Señores, quiero agradecer a Guzmán. Mira, tráeme un chin de agua ahí, por lo menos, para brindar con agua al final. Porque, y si no hay agua, H2O entonces. H2O, por favor. Exacto. H2O ahí.
Para mí es un tremendo placer, Guillermo, poder conversar contigo, te lo dije. Creo que tú tienes que tener un medio de comunicación. ¿No te gusta? De hecho, eres un comunicador nato, se te ¿Qué nota. va? Bueno, Sí, sí, es nato, nato. ¿No te gustaría estar en un programa, en un medio, opinando una vez a la semana, qué sé yo, hablando de temas me lo sociales? han propuesto varias veces, no te niego. ¿Y qué ha pasado? No, no he querido. Ah, ¿no quiere? No he querido, no creo que sea por. No sé. Bueno. Tendré que meditarlo más. Yo a ver si te puedo convencer. Voy a ver si te puedo convencer Gracias, de mi amable. de un proyecto, de un proyecto. Vamos a brindar entonces por la salud de Guillermo Guzmán Fermín. Gracias por estar aquí. Yo me permito hacer la salud primero. Ajá. En honor a tantos cientos y miles de policías que han caído en el cumplimiento de su deber. Salud. De sus familias destruidas, sus viudas y sus huérfanos. Esa es una. Y otra, una salud para que el presidente Luis Abinader sea iluminado por Dios, para que pueda rectificar lo que está ocurriendo con el tema de policía, porque el país necesita seguridad ciudadana. Un bien por el país y por la seguridad de los dominicanos. Salud. 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 Ahora sí, salud. Salud. Si Abinader te llama para que tú le asesores en el área de seguridad, ¿usted está dispuesto, señor Guzmán Fermín, a asistir al presidente Luis Abinader en esa materia? ¿O ya lo ha hecho? Yo lo estoy haciendo en mis escritos, lo estoy haciendo en mis programas como ahora, lo estoy haciendo directamente que él te en llame Twitter. al Palacio. Guillermo, te necesitamos, ven. Yo con mucho gusto colaboraría porque yo no soy dominicano. Obviamente. Y si hay algo que yo he aprendido del presidente Fernández es lo siguiente, que él lo repite muchas veces. Primero está el interés nacional que el interés partidario o el interés personal. Esa es la visión de Leonel. Muy duro, muy duro, muy duro. Gracias a toda la República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Colombia, Brasil, Ecuador, Canadá, Alemania. Gracias a toda la gente y los países de Latinoamérica en general por ver este contenido. Nos encontramos mañana. Gracias por estar ahí. Adiós. Chao.